porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe. Como siempre, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y nos envía sobre todo para que podamos hacer el bien. No nos olvidemos de este aspecto tan importante, ¿verdad? La palabra del Señor que siempre nos habla, que siempre nos dice cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que también nosotros ofrecer esas mismas cualidades que hemos recibido de Dios. Estamos en este estudio bíblico, estudiando el libro del Levítico, capítulo 23, sobre los festivales, sobre las fiestas, sobre los ritos que se hacían y que se hacen, ciertamente, porque dentro del judaísmo actual también muchas de estas fiestas continúan, ¿entienden? Pero recordemos que todos los ritos, las repeticiones, son simplemente manifestaciones externas ¿de qué cosa? De algo que nosotros lo llevamos interiormente. Y a eso tenemos que apuntar, es decir, saber el por qué nosotros estamos haciendo algo. Entonces nosotros estamos mirando sobre el capítulo 23, la fiesta de las chozas, del 33 al 36. Ahora estábamos hablando de la fiesta del Sukkot, ¿verdad? Y decíamos que es una fiesta agrícola de origen cananeo. Cuando estamos hablando de esto, muchos pueden pensar, ¿verdad? Pero eso es porque no estudian la Biblia, simplemente pensar que todas estas fiestas o festividades es verdaderamente así. Sí, porque Dios le dijo a Moisés, sí. Esto es lo que se llama, nada más dentro del género literario, la fuerza, ¿verdad?, que se le da de que es Dios el que le pide a Moisés y es Moisés después al final quien declara para los israelitas estas fiestas. Pero esto es un lenguaje simplemente de autoridad para decir que es Dios verdaderamente el que quiere. Pero esto se va descubriendo ¿dónde? Y se va descubriendo dentro de una antropología cultural. Fíjate cuando ella estudia mía y la antropología cultural. Qué interesante sería tener aquí una conversación con alguno, ¿verdad?, de la antropología cultural. Es hermoso, ¿verdad?, porque aquí podemos descubrir cómo Dios se va manifestando y va hablando en nuestra propia cultura, en nuestra propia vida, cómo Dios se va revelando. Esa es la manifestación de Dios. Es ahí donde tenemos que encontrarle a Dios. Es ahí donde tenemos que verdaderamente sentir el amor de Dios que nos ama y que nos quiere. Fíjense que el capítulo 25 de Mateo, cuando te habla del juicio final, del 35 en adelante, cuando dice que Dios llama, pone a la izquierda y a la derecha a las ovejitas y a las cabritas, etcétera, etcétera. Y después comienza el juicio final y les hace algunas preguntas. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel, fuiste a visitarme, estuve desnudo, me vestiste. Entonces, uno hasta se pregunta, ¿verdad? ¿Viste? El que es fundamentalista, el que es literalista, el que piensa que hay que leer en forma literal la Biblia, justamente dice, Señor, pero ¿cuándo te vimos? Nosotros no te vimos. Claro, porque nunca te chupé, ¿verdad? Nunca te chupé. Literalmente hablando, nunca. Pero el Señor no te va a decir, sí, vos nunca me viste, que esto, que aquello. No, le dice. ¿Sabes qué? Cuando vos le diste de comer a ese pobre, a esa persona que está a tu lado, viste que está apuntando hacia la comunidad siempre. Nosotros insistimos mucho en el aspecto comunitario. Peñan de Netá, Peñan de Paraguay, Peñan de Ciudad, Peñan de Paraguay, Peñan de Concepción, o lo que sea, cualquier ciudad del país, cualquier pueblito, cualquier región donde nos encontramos de nuestro país. Si queremos mejorar y si queremos hacer algo nuevo,
Andas y la jovante la rejecha, sino que ñande yara necesidad. Vale, cuando te veas en ñande yara. Tuve hambre y me diste de comer, ñande yara. Pero Señor, no te vimos. Y después la pregunta le hace a los de la izquierda la misma cosa. Le dice la misma cosa. Va y justamente esto. Ustedes no, bebemos y la no. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Pero Señor, nosotros a vos nunca te vimos. Claro que sí, en eso de mis hermanos, cuando lo hicieron o cuando no lo hicieron, en esos hermanos más pequeños, conmigo no lo hicieron conmigo. Qué lindo que esto es. Esto es reflexión pura de una comunidad que entiende que Dios se está revelando. Por eso estábamos hablando de una antropología cultural también. Es decir, dentro de nuestra cultura es donde se realiza el plan de salvación de Dios. Si nosotros esto no lo metemos, vamos a seguir igualitos siempre. Vamos a seguir esperando en un Dios como una luz, en un Dios que incluso algunos dicen, no sé, que Jesús vino de otro planeta, que es extraterrestre. Pero por favor, ¿qué estamos diciendo? Estamos inventando cosas pero sin sentido. Estos sí que son irracionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es eso, la Biblia no es eso. La Biblia es historia de salvación. La Biblia nos está hablando verdaderamente de un camino, incluso, diré algo más, de proceso, procesual. Es un camino de proceso, queridos hermanos, donde Dios se va revelando, se va dando a conocer. Entonces, tenemos que entrar en este camino. Y por eso yo les estaba diciendo de una antropología también cultural. Me gustaría hablar, ¿verdad?, con algunos maestros de esto, doctores en antropología cultural, para que podamos descifrar un poco y entender este camino de salvación, porque el Señor apunta a eso, ¿verdad? El camino de salvación, el camino profundo que el Señor nos ofrece, justamente se realiza a través de nuestra propia historia. Y bueno, aquí nosotros encontramos esto. Fíjense que esto es, decíamos, de origen cananeo. Indica cuál era la fecha que hacían los cananeos en aquel tiempo estos rituales. Al fin de la recogida de la cosecha de la tierra. Ellos recogían la cosecha, ¿viste? Después de haber trabajado, después de recoger los frutos, después de 3 meses o de 5 meses, no sé cuánto, ¿verdad?, que la tierra produjo sus frutos. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindos frutos!, ¿verdad? Entonces vos mirás eso y decís, Señor, qué lindo todo esto que me has ofrecido, ¿verdad? Después, al fin de la recogida de las cosechas de la tierra, por ejemplo, el trigo, la uva, la aceituna. Mi aceituna con pecha cagua. Are mañana oigo haré agradecer a maíz oigo peñan de yara. A veremos en qué vende yurupe haré uva pega tu gevente más lleva carnosa, ¿verdad? Y uno dice, Señor, ¿de dónde viene todo esto? Esta es la naturaleza. Esta es la riqueza que tú nos has dado, ¿verdad? Esto es lo que tú nos has regalado. Y después dice, tras las cuales se iba a dar gracias a la divinidad. Uno va detrás de eso y le da gracias a la divinidad. El que quiere, entre comillas, considerarse ateo, porque dice que no tiene Dios, pero en realidad no es que no tiene Dios, sino que cambia nada más su idolatría. Entonces, su Dios es otra cosa. Su Dios es él mismo, su egoísmo, o su Dios es, no sé, el dinero. Bueno, pero al final de cuentas es su egoísmo, ¿verdad? Porque uno cuando va detrás de su platita, cuando va detrás de sus intereses, es ególatra, ¿verdad? Ególatra, adora a sí mismo. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante como base. Vamos a seguir reflexionando porque esto es esencial para vivir bien de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no.
Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Según las estadísticas, el contacto de la mayoría de los católicos con la Biblia se limita a la misa. Por eso el Papa lanzó el Domingo de la Palabra de Dios, que esta semana se celebrará por primera vez. Francisco tendrá una misa especial en el Vaticano, usará el leccionario empleado durante el Concilio Vaticano II y entregará ejemplares de la Biblia a 40 personas de todas las condiciones. Esta fiesta quiere reavivar la responsabilidad de los creyentes, que conozcan mejor la Sagrada Escritura y la mantengan viva con una transmisión y comprensión permanentes, que den sentido a la vida de la Iglesia en todas las situaciones. El Vaticano ha presentado el sugestivo logotipo de Jesús con los discípulos de Emaús, representados como una pareja casada. También la editorial San Pablo ha preparado esta guía en varios idiomas con ideas para esta celebración. Por ejemplo, dar solemnidad al momento de las lecturas en la misa, leer la Biblia en familia, meditarla ante obras de arte o organizar un maratón de lectura o un concurso. La clave es ayudar a los católicos a profundizar en la Biblia y a rezar con ella. Los católicos necesitan o deben sentir la necesidad de recuperar el contacto con la palabra de Dios. Por desgracia, a menudo en nuestras parroquias no preparamos a la gente para leer la palabra de Dios ante otros. Muchas veces el párroco dice, ¿quién quiere leer? Y se levanta alguien que no conoce el significado de lo que está leyendo. Es importante que podamos enseñar a proclamar la palabra, que la persona la sienta como algo vivo, como algo propio, y que sepa comunicarla a los demás. El Domingo de la Palabra de Dios no tiene una fecha fija, se celebrará cada año el tercer domingo después de las fiestas de Navidad. El Vaticano pide a las diócesis creatividad para ayudar a los católicos a dar mayor protagonismo a la Biblia en sus vidas. Francisco dedicó la audiencia general del miércoles a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año está centrada en el episodio del naufragio de San Pablo. La Biblia narra cómo los habitantes de Malta lo acogieron con generosidad. Francisco pidió seguir este ejemplo. Tutto significa riconoscere che gli altri cristiani sono veramente i nostri fratelli e nostre sorelle in Cristo. Siamo fratelli. Qualcuno ti dirà, ma quello è protestante, quello è ortodosso. Sì, ma siamo fratelli in Cristo.
El Papa dijo que esta muestra de hospitalidad entre cristianos es un gran testimonio que la Iglesia debe ofrecer al mundo. Noi come cristiani dobbiamo lavorare insieme per mostrare ai migranti l'amore di Dio rivelato da Gesù Cristo. Lavorare insieme per vivere l'ospitalità ecumenica, in particolare verso coloro la cui vita è più vulnerabile, ci renderà tutti cristiani, protestanti, ortodossi, cattolici, tutti cristiani. Ci renderà esseri umani migliori, discepoli migliori y un popolo cristiano più unito. Durante la audiencia hubo algún episodio simpático. Este niño, por ejemplo, se dedicó a pasear por las escaleras del estrado durante el resumen de la catequesis en varios idiomas, desatando las sonrisas de más de uno, como el traductor en alemán. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces,
nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, que se abre la palabra siempre a todo lo que nosotros necesitamos para vivir bien, para ser felices dentro de una comunidad donde nosotros realizamos nuestro caminar, nuestra vida. Fíjense que estamos reflexionando en el capítulo 23, las festividades, las fiestas. Estamos hablando de la fiesta del Sukkot, la recolección de los frutos. Y aquí entonces, una vez que vemos la bondad de Dios, la riqueza de Dios, entonces lo único que se nos abre el corazón es decir, gracias Señor. Pero quiero darte significa justamente al dar gracias, quiere decir, quiero compartir. No es que yo me encierro en mí mismo, ¿verdad? Y entonces no soy capaz de compartir. A mí me hace recordar muchísimo, ¿verdad? Sobre todo cuando era niño y cuando yo veía que entre las familias compartían las pequeñas cosas. Por ejemplo, en mi casa, no sé, alguien un día se hacía la sopa. Siempre la decía, oye, que dime la sopa, muy y plato, ahora jala y vecina, ¿ve? Interesante. O así también al revés. Y cada día siempre alguien venía hacia tu casa o acá. Interesantes, hacían algo. Chipá, por ejemplo, ya por chipá, me da 2, 3 como chipá y como. Y ahí con la verdad de 5 kilos de chipa me da regalo. O bueno, de 3 chipas y ya llevan. Pero es el gesto, ¿viste? Es el gesto. Lo que ya esos bebés ya cosecharon, ¿verdad? O sea, lo que hicieron. Y esa solidaridad, eso es lo que falta o actualmente entre nosotros. Yo, por ejemplo, recorro aquí mi cuasi parroquia, etcétera, etcétera, y muchas veces veo que estamos todos encerrados nosotros mismos. Nuestras casas luego ya son construcciones con murallas. Lo primero que se hace, veo en las construcciones aquí, sobre todo en los terrenos nuevos que van a construir, lo primero que levantan son las murallas. 5 metros, 4 metros, donde hay alambre electrificado, muy llegues. Un bote paité, como viene por todo, y bebe. Y después comienzan los albañiles a entrar adentro y a edificar la casa. Entonces, claro, nos aislamos. Y es justamente totalmente diverso a lo que nos dice la palabra de Dios, o por lo menos como Dios nos está pidiendo. Claro, ustedes enseguida me pueden decir, padre, pero ahora hay muchos ladrones, hay mucho chorro, hay mucha inseguridad. ¿Y cierto? Hay muchísimo. ¿Y por qué? Y justamente por eso, porque nos aislamos. Y entonces ya no nos damos cuenta incluso de las injusticias que nosotros hacemos y en la pobreza que le estamos dejando a mucha gente. Y después entonces se dan cuenta, esto es resultado y consecuencia, ¿verdad?, de nuestras acciones comunitarias. Es decir, que ya leí la Biblia, ya leí la Biblia, ya leí, no entendéis la Biblia, que es otra cosa. Los obispos por eso ahora nos piden, ¿verdad?, este año de la palabra, centrarnos la palabra de Dios, movernos, dejarnos mover por la palabra, pero que la saber la Biblia o conocer la Biblia es la Biblia, un versículo, porque dice la palabra de Dios, porque la Biblia dice así, porque está escrito en la palabra de Dios. Pero de nada te sirve, como dice San Pablo, repetir eso, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 13, cuando te dice, ¿de qué me sirve que yo comience como esa campana que pum, 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 retintina, se escucha, bueno, sapucay, la Biblia, los versículos, ¿cómo sabe la Biblia? No, ¿por qué? Porque la Biblia no es para memorizar, para conocer simplemente los versículos o lo que dice ahí. La Biblia te llama, nos llama, cada uno, yo en primer lugar, a vivirlo, a dejarnos mover, ¿verdad?, por esa palabra. Bueno, aquí estamos hablando justamente de ese compartir, de esa solidaridad. Vea, ya habrían años de la pichacuera andie. Ñandeña compartían ayer papeñan de yarame añande, jambaisha papeñan de yarame añandebe. Umi va por ahí te ojo va peñan de reco, peñandeña me baitean a veía lleva. O sea, ser agradecidos
Y nosotros agradecemos cuando nosotros justamente nos abrimos a los demás. Y esto mucha atención, porque también en una sociedad que últimamente se ha politizado demasiado, todo es cuestión política, todo es mi amigo, todo es, entonces él me va a dar. Entonces todo es sacar provecho, todo es sacar provecho. Yo te doy en la medida en que vos respondés a lo que después yo puedo utilizarte, aquello que a mí me conviene. Entonces ahí entramos en un aspecto político. Para que vos entres a tener un trabajo, entonces vos tenés que urrar a tal o tal partido, lo que sea, o tenés que ser socio o socia. No, ese es nuestro correlli, de correlli. Al infierno vamos a irnos todos por eso nosotros, recuerden. Pero el infierno quiere decir también a lo que estamos sufriendo, ¿verdad? Por causa de estas cosas. Pero la de infiernos, ¿verdad? O sea, esa injusticia, ¿verdad?, que sucede entre nosotros. Entonces, queridos hermanos, lo importante es la solidaridad. No puede haber distinción entre personas, no puede haber, y menos puede haber aprovechadores entre nosotros. Tenemos que ayudarnos a crecer, tenemos que formarnos, y para eso Dios nos llama a los criterios, los valores principales del Evangelio. Esto nos mueve la estantería, porque nosotros nos movemos así, atención, esto es el pan nuestro de cada día. Todo es aquí, este es mi socio, le voy a llamar a ver si me consigue esto, a ver si me consigue aquello. Y sí, y nos movemos así, todos nos movemos así, pero no es lo ideal, no es lo ideal. Vamos a reconocer y vamos a darnos cuenta que necesitamos verdaderamente de amar a Dios, pero a Dios lo amamos en el prójimo, en esa persona que necesita, educación, formación, escuela, información, en fin. No es simplemente darle trabajo, ¿verdad? Porque ¿de qué le sirve tener trabajo si después no sabe ni utilizar ni saber cómo hacer las cosas, ¿verdad? O cómo utilizar el provecho de ese trabajo. En fin, hay tantas cosas. Es bastante complicada nuestra vida, queridos hermanos. Pero la base y la fuente de todo siempre será la solidaridad. Aquí está lo que el Señor nos está diciendo. Fíjense cómo sigue este capítulo 23 del libro del Levítico. El surgimiento de la gracia y belleza de los dioses sitúa a este festival, el Sukkot, después de la cosecha de agosto y septiembre. Este era entonces el tiempo. Mientras que el texto ritual entonces lo pone en el día primero del Rosh Hashanah, famoso Rosh Hashanah, el capo, ¿cómo se dice? El inicio del año, ¿verdad? El año nuevo, ¿verdad? ¿Viste cómo entonces es interesante? Porque si te ponen una fiesta como esta del Rosh Hashanah, en la fiesta del Año Nuevo, quiere decir que todo lo que vamos a comenzar desde ahora tiene que mirarse bajo esta perspectiva. Todo tiene que ser nuevo. Diga tú y la yapita entonces con lo antiguo. Volvemos enseguida con más. Ñande yarañe. nacer y tiempo de morir. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Hay tiempo de destruir, tiempo de construir. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo para hacer duelo y tiempo de bailar. Yo soy de tiempo, yo soy de tiempo, oh, oh. Yo soy de tiempo, yo soy de tiempo. Tú eres el alfa y el omega,
tú eres mi principio y fin, la eternidad. Hay tiempo de arrojar piedras, tiempo de recogerlas. Hay tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse. Hay tiempo de guardar, tiempo de desechar. Hay tiempo de rascar y tiempo de coser. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay tiempo de amar y tiempo de odiar. Hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Yo soy de tiempo, yo soy de tiempo, yo soy de tiempo, yo soy de tiempo. Tú eres el alfa y la omega, tú eres mi principio y fin, la eternidad. Yo soy de tiempo, tú eres el alfa y la omega, tú eres mi principio y fin, la eternidad. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial,
SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando la palabra de Dios como siempre. Estamos viendo esta fiesta del Sukkot, ¿verdad? La fiesta de las chozas. Estamos en el capítulo 23. Miremos un poco algunas otras informaciones. Esta fiesta del Sukkot también es conocida en Israel como la fiesta, ¿verdad? Era acompañada de alegría, regocijo, danzas, bailes populares en los campos y viñedos. Esta es la expresión externa, ¿verdad? Esta es la expresión cuando nosotros tenemos algo dentro de nuestro corazón y cuando nosotros nos abrimos a la vida. No se conoce a ciencia cierta el origen de esta misma. Nosotros decíamos que proviene, por lo menos dentro de una antropología cultural, descubrimos en la cultura cananea. Los cananeos son los que habitaban toda esa región, siempre, ¿verdad? Es donde se encuentra Israel después, o donde Israel va surgiendo dentro de una cultura cananea, toda esa zona que después también se expande y se va abriendo, ¿verdad? Hacia la mesopotámica también, o sea, las influencias son muy interesantes en cuanto a culturas. Y proviene de una fiesta de Año Nuevo o de una fiesta nómada de las tiendas. Claro, ellos en ese momento eran nómadas. Estamos hablando de años y años antes, ¿verdad?, de Cristo. En tiempos de Flavio Josefo, este es un gran historiador, seguía siendo una de las fiestas judías más importantes. Flavio Josefo lo describe y él dice justamente que es una fiesta muy importante, la fiesta del Sukkot. Yo estuve 10 años ahí en Jerusalén, Israel, entonces por lo menos 10 fiestas del Sukkot celebré con ellos. Es una cosa interesantísima, ¿verdad? Es un abrirse a Dios, es un abrirse a los dones de Dios. Por lo menos eso es lo que se procura concienciar. Claro que hoy en día también vivimos en Israel, estamos en primer mundo, estamos una mentalidad más bien occidental que oriental, pero en fin, esas ya son otras influencias. Pero es interesante porque se amalgama o se procura también vivir y darle sentido a esto. Yo por lo menos que estuve por ahí y leyendo, estudiando y conociendo todos estos aspectos bíblicos profundos y mirando la realidad actual, siempre se procura darle un sentido profundo, ¿verdad? Un sentido del hoy, un sentido, ¿verdad?, que responda a esto de ser agradecidos, abrir la vida de Dios. Bueno, pero como sabemos, cada uno de nosotros tiene que responder a eso, porque esta es la propuesta de la palabra de Dios, por lo menos. Ahora miremos un poco del 37 al 38. Esta es una conclusión que tenemos aquí. Estas son las fiestas del Señor, en las que ustedes convocarán las asambleas litúrgicas y presentarán ofrendas que se queman para el Señor. En primer lugar, nos llama a decir que estas son las fiestas. Cuando te están diciendo estas son las fiestas, quiere decir que el autor sagrado hace una selección también de las fiestas, porque aquí se está haciendo un resumen, decíamos, o una compilación de tantas fiestas que por ahí existían. Tal vez algunas quedaron de lado, otras
fueron unidas, decíamos al inicio de nuestro estudio de este capítulo 23, algunas que eran medio parecidas, iguales, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que se está haciendo es se va ordenando también, e incluso se le va dando fechas para que no sea todo en el mismo momento, etcétera, etcétera. Entonces van teniendo las diversas fiestas, las diversas celebraciones. Estas son las fiestas del Señor. Otro elemento, convocarán la asamblea litúrgica. Convocarán. Otro elemento a ser subrayado. ¿Por qué llama a una convocación? A una convocatoria. Y justamente están convocando porque esto significa que la fiesta, el Hagag, significa principalmente una celebración de vida comunitaria. Dahaei entonces peche ayapoa sheñomigo ave, añembotu sherogabe, ayellave apago ave, areco ave la piscina hija yahu, ave a sheñomigo ave, ave acaiú, atereré, amocoiní o lo que sea. No, absolutamente. Aquí hay una convocatoria. La convocación que se está haciendo es porque nosotros entendemos que esta es una apertura y tiene que ser una apertura del corazón y de la vida. ¿Por qué se insiste tanto en el aspecto comunitario, en el cajal, en la iglesia? Y porque, primero, por esencia, ¿verdad?, se quiere salvar este aspecto, ¿verdad?, humano, nuestro, antropológico. El hombre que tiene que estar abierto siempre a los demás. Nosotros vivimos dentro de una comunidad, nos realizamos dentro de una comunidad, necesitamos de la comunidad. Por lo tanto, tenemos que insistir mucho en este aspecto de la solidaridad, el Texacuá. Por otra parte, también por situaciones concretas que se veían en ese momento de pobreza, de dificultades y de ya, entre comillas, le voy a decir, errores nuestros que no estaban realizándose bien o no se estaban cumpliendo bien, para que el objetivo principal de nuestra sociedad, de nuestra vida comunitaria, sea planificada, o sea, se viva bien. Jacob pone a mi hanguecha, de Jacob pone ya y mi están ainda ya poponaya lleva. ¿Y por qué? Porque cada uno se mete en sí mismo y tiene momentos solamente de su propio egoísmo, se vuelve ególatra. Bueno, y esta es la enfermedad. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de las controversias, que son los motivos por los cuales se van escribiendo todos estos escritos, ¿verdad?, de la Biblia? Se escriben así, sobre controversias. ¿Qué significa aquí entonces cuando te está diciendo estas son las fiestas y estas fiestas las tenemos que hacer en forma comunitaria? Hay que hacer una convocatoria. Justamente quiere decir, porque alguno oñemolomo, alguno oñemomombru, alguno oñembotu añonte, ¿verdad? Entonces, cuando surgen estas normas, cuando surgen estas reglas, cuando surgen estas convocatorias, estos llamados, quiere decir que hay algo que nosotros tenemos que entenderlo. Estos son los géneros literarios, ¿verdad? Y nosotros creo que ya lo sabemos muy bien porque hemos insistido bastante y hemos hablado bastante sobre estas cositas. Bueno, aquí entonces continúa, ¿verdad? Ya dijimos que no se conoce bien, etcétera, todo eso. Ahora, el 34, 38 concluyen este calendario litúrgico de manera sumarial, es un sumario, señalando que en estas solemnidades deben ofrecerse manjares abrazados a Yahvé, holocaustos y oblaciones, sacrificios de comunión y oblaciones, independientemente de los dones de los sábados a Yahvé. Esa es otra cosa. O también de cualquier otro tipo de sacrificios, votos o si no, ofrendas voluntarias que uno ofrece. Esto es independiente, es la fiesta, ¿verdad? El israelita todo esto puede ofrecer, pero que no suplen las obligaciones de dichas solemnidades. No suplen. O sea, todo lo que es personal, ¿viste? Es interesante también. Yo tengo un voto o yo tengo una ofrenda especial, ¿viste? Que esto es más personal, yo ante Dios. Pero ante esta situación dice, ninguna de esas fiestas personales suplen a lo que es de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Parecía un día más y atendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor. Con un saludo peculiar ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar.
concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar.
Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos sobre todo entrando cada vez más en este capítulo 23. Estamos ya en la parte conclusiva en que nos habla de las fiestas del Señor. Estas son, dice, para darle seguridad también a la gente y decirle, estas son las que Dios quiso y le comunicó a Moisés. Luego el hecho de convocar a la asamblea, es decir, una fiesta comunitaria. Incluso dijimos recién que no hay ninguna de las fiestas o los votos o las ofrendas personales particulares que puedan suplir, no pueden suplir a estas fiestas que son de la comunidad. Luego, aquí te pone holocaustos, oblaciones, sacrificios, libaciones, según corresponda a cada día. Además de los sábados del Señor y de los dones, o sea, esto continúa. Las ofrendas votivas y las ofrendas voluntarias que usted ofrezca al Señor, eso va ya aparte. Vamos a mirar ahora entonces del 39 al 43. Entonces, del 39 al 43, y con esto nosotros vamos casi concluyendo, ¿verdad? Porque el 43 será una síntesis general donde Moisés lo que va a hacer es declarar y va a decir, bueno, aquí pongo mi firma y mi sello. Estas son las fiestas que nosotros desde ahora vamos a celebrar. Interesante. ¿Qué nos dice aquí el 39? El día 15 del séptimo mes, cuando hayan cosechado los productos de la tierra, celebrarán las fiestas del Señor durante 7 días. El primero y octavo día serán de descanso. El primer día ustedes tomarán fruto de los mejores árboles, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces del río, y se alegrarán en la presencia del Señor, su Dios, durante 7 días. Así celebrarán la fiesta del Señor durante 7 días cada año, en el séptimo mes. Este es un decreto válido para siempre, a lo largo de las generaciones. Durante 7 días vivirán en chozas. Así tendrán que hacerlo todos los nativos de Israel, para que las generaciones futuras sepan que yo hice vivir en chozas a los israelitas cuando los hice salir del país de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Vamos a mirar un poco primero desde nuestra explicación, ¿verdad?, lo que significa estos versículos, y después vamos a agregar algo más que es tan interesante, ¿verdad? Yo hice vivir en chozas, ¿verdad? Hice vivir a los israelitas cuando los hice salir de Egipto. Esta es la base entonces. El Sukkot tiene su fundamento en ese escaparse, ¿verdad? En ese salir, en ese apresurarse. Vamos detrás de Dios que nos libera, que nos ama. Salgamos de
esta esclavitud, no podemos seguir aquí siendo esclavos, y así sucesivamente. Bueno, el 39 y 43 suponen un complemento añadido posteriormente a esta fiesta de los tabernáculos, de las tiendas. Es entonces un añadido, es la complementación, es la continuación de lo que ya hemos visto del capítulo siempre 23, del 37 al 38. Ahora, el 39 es un complemento. Por lo tanto, las novedades con respecto al 33 y 36 son especialmente dos. La de tomar el primer día de frutos de los mejores árboles, ramos de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de la ribera. Y por otra parte, la de habitar durante los 7 días de celebración en cabañas, como recordatorio de que al salir de Egipto, los israelitas habitaron en tiendas durante su estancia en el desierto. Aquí está. Tenemos que recordar cuál es nuestro origen. Mowi pañande yayuña y mina. Alleva. Mowi pañande yayuña ina. Dicatu y entonces ñande ko angala ñamaña, allá alleva, ñande yareko pama hoy, ñande yande valetere hoy, ñande nañico te abavere. No, por favor. Puede ser que ahora vos estés bien, puede ser que tenga tu platita, puede ser que tenga tu empresa, pero mira tu origen, de dónde estás viniendo. Pero no solamente porque tal vez tus padres o tus abuelos fueron pobres o lo que sea, no en este sentido, sino que mirar tu origen y de dónde estamos viniendo quiere decir que nosotros nacimos de la misma manera que todos los otros, con las mismas oportunidades y con las mismas posibilidades. Ciertamente que las posibilidades y oportunidades después, el cómo se van dando, ahí está entonces el aspecto que entonces nos está llamando la palabra de Dios. Porque las oportunidades y posibilidades tendrían, vuelvo a decir, tendrían que ser para todos iguales, ¿verdad? Todos tendríamos que tener las mismas oportunidades y posibilidades. Sin embargo, no todos, y nosotros eso lo sabemos muy bien. A pesar de que algunos, no sé dónde viven, parece que viven dentro de una botella, como se dice, ¿verdad? Te hablan de maravillas. Hasta recuerdo antes, algún político que habló el Paraguay como el país de las maravillas, algo así, ¿verdad? Yo recuerdo que fue muy criticado, ¿verdad? Lo que quiere decir que vivimos en una botella, parece, ¿verdad? Vivimos en una botella. No decimos que no existan posibilidades, oportunidades y un cierto estilo muy amigable, muy lindo dentro de nuestro país. No estoy hablando en contra, absolutamente, porque esto estamos hablando no solamente también para nosotros, estamos hablando de la palabra de Dios que es para cada hombre, para todos, todo el mundo, ¿verdad? Y entonces tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de nuestra realidad. Hay que pisar tierra y hay que decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Verdaderamente, desde Dios. Porque si Dios no nos toca, entonces será imposible, ¿verdad? Será imposible crecer, será imposible entonces ofrecer también lo mejor a los demás en estas oportunidades e igualdades para los demás. Y así entonces, queridos hermanos, por el día de hoy nos vamos despidiendo. Les dejo la bendición del Señor que nos ayude a abrir los ojos, a ser solidarios y a ser generosos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por